buenos días. Mi nombre es Deisis Teresa Quiñones Hurtado. Hoy vengo a tocarle el tema sobre la neuropsicología de la educación. Por lo tanto, vamos a hacerlo de una manera de introducción y vamos a aportar cuál es el significado o la definición de la neuropsicología. Para estos autores y dentro de su modelo, como Cole, Wilchan, 2002, y el mismo Reas, 2003, y terminando con Portellano para 2005. Ellos dicen que la neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones del cerebro y la conducta, y que para el sujeto, tanto sano y como para los que han sufrido un tipo de daño cerebral, los seres humanos y la conducta estudiada son propias de su misma especie. Como tenemos el caso del pensamiento, la memoria, el lenguaje, esa motricidad, en su efecto la neurociencia ha tenido múltiples áreas de conocimiento y que se han visto beneficiadas en la neuropsicología de la educación. Esto, para entender el cerebro, podemos conocer la mejor manera para llevar a cabo esos procesos de enseñanza y aprendizaje y que dan como resultado esas actividades específicamente que aportan a la estrategia y que a su vez benefician la neurodiversidad y que promueve ese aprendizaje significativo. Claro está que para la neuropsicología y la neurociencia, que son dos campos que en su momento son grandes aportaciones en diversos ámbitos a la educación, y que a conocer ese funcionamiento del cerebro nos permite mejorar los conocimientos sobre las estrategias para conllevar y potencializar esas habilidades y fortalezas dado en esas estructuras cerebrales interracionales que dan como proceso de enseñanza para conocer la mente humana. Y que la comprensión de la importancia de la conciencia en relación con la cantidad de funciones automáticas realizadas por el cerebro. Y que hay una línea de investigación que ha logrado la secuencia de estos grandes avances. Aquí tenemos el caso de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él dice que exclusivamente que los problemas y los trastornos de la mente, inatención, es sobre un vacío y que no puede ser ignorado entre las experiencias, y que al observar hace parte pues de cómo se ha venido evolucionando a través de la neurociencia. Parafraseando un poco a Freud, dice que el ser humano está inmerso por un cerebro y que a su vez hay ramificaciones y circuitos, canales, y que cada uno cumple una función diferente. Dentro, Cabeza también dice que está relacionada con la psique y con la mente, y que el individuo es una montaña rusa de sentimientos y emociones, donde sus impulsos se centran en sus experiencias, ya sean buenas o sean malas, y que por lo tanto, de acuerdo el ser humano, cómo lo analice esos conflictos, apartando un poco de la parte de parafrasear al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para Ardila y Rosselli, dice que desarrollar unas bases teóricas, hay unos avances científicos en la neurociencia, y que de esa manera, cronológicamente, hay unas técnicas y unas conceptualizaciones que a su vez han venido evolucionando, y en eso como tal es la historia de la neuropsicología en la educación, y que hay unos periodos, y que esos periodos los podemos clasificar en preclásico y clásico, desde 1861
hasta 1945, antes de la Guerra Mundial. Aquí entre ellos es la Grecia, 3500 antes de Cristo. Aquí encontramos a Hipócrates, donde los hombres deberían saber que el cerebro solo es cerebro y que provienen de ahí vienen nuestros placeres, es lo que digo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la risa, la burla, nuestro comportamiento, la lágrima, el dolor. Para los siglo XVII también encontramos también a René Descartes, que desarrolló como el axioma que la mente y el cuerpo actúan entre sí. De otra parte o de otra manera es terminar el periodo presesaico, que vale la pena describir trabajo que ha desarrollado también para el siglo XIX. También tenemos en este mismo periodo clásico a Carl Wernicke, quien localizó el centro del lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo. Ya entramos al periodo moderno, el periodo contemporáneo, que va desde 1945 a 1975. Dentro de este periodo contemporáneo moderno, aquí ya vamos viendo el avance y los aportes que han hecho los grandes autores. Aquí por lo menos el profesor Thomas Hell saca la regla de Hell y el concepto de la sinapsis hebbiana, que donde establece la diferencia entre la neurofisiología y la memoria a corto y a mediano plazo. También podemos encontrar dentro de estos autores a Kurt Cohnstein, que aportó a la neuropsicología clínica y que él plantea que las lesiones del hemisferio izquierdo producen reacciones de ansiedad, depresión, angustia, miedo. Es lo que yo decía, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Aquí también encontramos esta parte que nos habla también de Freud, de Vygotsky. También encontramos a Luria, que hace también un aporte importante a la neuropsicología escolar. Dice que la neuropsicología cognitiva y que debe ser tratada más bien como la ciencia, ¿ya?, de comprender los distintos tipos de procesamiento y que someta la información el cerebro, porque en puras, como se dice, el cerebro es el que remite las informaciones, ¿ya? También mismos encontramos a esta Illich, al mismo Vygotsky, que Vygotsky él plantea que tanto como él como Luria trabajaron juntos, ¿ya? En unos estudios importantes y que a su vez fueron avanzados en el campo de la neuropsicología. Vygotsky, más bien él se centra en el campo de la psicología y la pedagogía, y que esto conlleva una creación de teoría de la parte histórica y cultural y sociocultural. También el mismo Vygotsky plantea que los individuos culturalmente son autorregulados y que a su vez es una estructura social de emerger del primero o al segundo esquema de la escala, y que nuestro aprendizaje va basado en cierta manera de una forma consecutiva de acuerdo a nuestras necesidades. Y como se lo reitero siempre, estos autores desde que ha venido la neurociencia han hablado de lo que todos han hablado de ese aprendizaje significativo, ¿ya? Y todos han conllevado como a la idea de evolucionar el cerebro y que cómo el ser humano funciona de acuerdo a esos sentimientos y esas emociones,
y cuál es el reflejo que da dentro de ese aprendizaje. Claro está que para estos grandes autores es importante resaltar también que es un conjunto, ¿ya? Yo más bien digo que es un conjunto, porque a la vez ellos han planteado ciertas connotaciones e investigaciones y proyectos que han permitido la evolución y ramificar, digamos así, el cerebro como tanto y cómo funciona nuestra psique o nuestra mente a la hora de actuar. Por lo tanto, a manera de nuestras expectativas, de nuestros pensamientos, quiero decir que también hay unas situaciones muy nuestras, esas situaciones muy nuestras, que a la hora de nosotros tomar y llevarlas a ciertos enfoques, a ciertas necesidades, a ciertos paradigmas, nos permiten dar nuevas alternativas. Y pues a manera de conclusión, yo puedo decir que el intento de aprender de la neuropsicología, y más bien de la neuropsicología de la educación, es proponer ese enfoque a través de la ciencia, de esa ciencia de la información que nos ha centrado el cerebro, que de cierta manera o ciertamente nosotros como personas somos evidentes, ¿ya?, a una utilidad, a unas relaciones, ¿ya?, y a un sistema, ¿ya?, y que por lo tanto la neuropsicología de la educación nos permite proponer esa parte de incorporar ese sistema, ya, en esa búsqueda, buscando soluciones, cambios, transformaciones, alternativas y que conlleven a nuestras emociones y a nuestra mente para contribuir a través de estos autores que han sido parte ya esencial en la evolución de la neurociencia y en el cambio evolutivo del hombre y en nuestras etapas evolutivas también, como lo planteó en ese entonces Erik Erikson, que él habla mucho de la etapa de la evolución, ¿ya? También nos habla también el mismo Piaget, que en su momento él habla del enfoque cognitivo, ¿ya? Él habla del enfoque cognitivo y para nada es ajeno que estos mismos autores, ¿ya?, han permitido, porque ahorita hablamos del tema de la neurocognición, pero ya Piaget lo había planteado en el enfoque cognitivo. Lo mismo Erikson, que plantea el enfoque psicosocial. Entonces, cómo nosotros somos inmersos, ¿ya?, a ciertas situaciones y cómo estamos incluidos para nosotros evolucionar. Y pues esta es la manera de conclusión y lo podemos llevar también que la historia de la neuropsicología ha sido un aporte esencial, ¿ya?, para la neuropsicología educación y que a partir de la neurociencia, que ha sido, digamos, como el conjunto de todas estas. Yo digo que la neurociencia es el conjunto y que las demás que se adhieren a este mismo son una intersección de conjuntos que están dentro de la neurociencia y que a la vez hay unos autores y que han venido evolucionando y que hay una historia, ¿ya?, hay unas consecuencias, hay unos actos conceptuales, hay unas técnicas que se deben abordar y que estos autores han sido pilares desde la historia clásica y también desde la historia moderna, que han venido evolucionando y que esa parte autónoma y que han permitido estructurar el cerebro como tal y han podido también evolucionar al ser humano para conllevar y así
estudiar de esa parte sus emociones y sus sentimientos. Por eso aquí lo plantea muy bien Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿ya? Él, para escuchar, él trataba a sus pacientes y él expresó muchas técnicas, implementó muchas técnicas para poder comprender, ¿ya?, la parte del ser humano, del individuo. Por eso todos estos son pioneros, todos estos han estudiado juntos, el uno ha conllevado al otro, han trabajado enérgicamente, han unido sus conocimientos para así aportar a nuestros avances. Hoy en día nosotros podemos decir que a través de la neurociencia se han establecido muchos mitos, yo digo muchas leyendas, ¿ya? Y que el hombre que en su momento se enfermaba no podía esas posibilidades y hasta aquí llegó, pero hoy día hay muchos avances. Hoy tenemos la inteligencia artificial, ¿ya? La inteligencia artificial que pues es una carrera como tal que le enseña en varias universidades y pues ha sido un avance y está haciendo un avance. Y también lo mismo la neuropsicología, la neurodidáctica. Todos esos aportes lo han hecho estos grandes autores y de ellos pues podemos también decir que estamos agradecidos porque hemos tenido unos conocimientos muy puros, muy asequibles. Anteriormente no se podía, pero pues esta es mi manera de concluir el primer tema, porque dividí el trabajo en dos partes. Ya el otro video ya ustedes mirarán que es el terminar del proceso del tema como tal de la neuropsicología de la educación. Muchas gracias, compañeros.